El tema siguiente es lupus eritematoso sistémico. Y bueno, vamos a ver el contenido de lo que vamos a ver con el tema. Definición, etiología, patogenia, epidemiología, sintomatología, diagnóstico, tratamiento y diagrama de atención. Primero, entonces, ¿qué es lupus? Lupus, conocido también como LES por sus siglas de lupus eritematoso sistémico, es un trastorno multisistémico porque obviamente afecta prácticamente todo el cuerpo, caracterizado por la producción de anticuerpos contra múltiples antígenos propios. Es de comienzo agudo e insidioso, es crónico, es una enfermedad que no se va a quitar, resulta ser febril y se caracteriza por lesiones en piel, articulaciones, riñón y principalmente la membrana serosa de los órganos. Etiología y patogenia. El problema en realidad es el fracaso de los mecanismos para mantener la autotolerancia. O sea, en realidad el problema es, pues, como es una enfermedad autoinmune, es que definitivamente el cuerpo lo que hace es, digamos que, destruirse a sí mismo. ¿Ok? Entonces, hay factores hormonales como estrógenos, el uso de estrógenos y prolactina, digamos que prolongado. Tenemos factores infecciosos como retrovirus o algunas bacterias. Tenemos factores ambientales, químicos, dietas, fármacos, radiación ultravioleta y, más importante, factores genéticos, un gen autoinmune, HLA, y receptores de estos antígenos y de inmunoglobulina, en la inmunoglobulina G. Bien, entonces, una característica de la existencia de estos anticuerpos antinucleares en grandes cantidades, ¿ok? Esto es lo que vamos a encontrar. Dentro de los anticuerpos antinucleares tenemos anti-DNA, antihistonas, antiproteínas no histonas y antinucleolares. ¿Qué hacen? Pues atacan o afectan los componentes nucleares, componentes citoplasmáticos. También hay otros antígenos contra las células plasmáticas y antifosfolípidos. ¿Cómo se sabe que son estos los anticuerpos que se encuentran? Dije antígenos, ¿verdad? Anticuerpos, perdón. Porque se les va a hacer una tinción. Y bueno, en esta tinción lo que pasa es que se encuentran células con las siguientes características. Una nuclear homogéneo, periférico o en anillo, un patrón moteado y un patrón nucleolar. Ok, aquí tenemos una tabla de los anticuerpos en diversas enfermedades autoinmunes. Obviamente la que nos preocupa o nos interesa en este momento es LES. Ok, y pues como ustedes se pueden dar cuenta, tenemos muchos antígenos nucleares de DNA. Ok, más del 95% de los pacientes tendrán estos anticuerpos. Tenemos también dentro de los importantes DNA nativo o anti-DNA bicatenario, que es del 40 al 60%, y proteínas centrales en las pequeñas partículas ribonucleoproteínas nucleares, ¿ok? O también llamados como antígenos anti-Smith o antígenos Smith. ¿Ok? Entonces, si queremos conocer si tenemos, si se tiene o no, entonces pedimos anti-DNA y anti-Smith. Cuerpos, pues sí, anticuerpos anti-DNA o anti-Smith. Esos son los que se piden para el diagnóstico. Etiología. Causa, como ya habíamos medio platicado de ello, existen 3 factores que se conocen hasta el momento. Los primeros y principalmente los factores genéticos que se atribuyen al complejo mayor de histocompatibilidad. Y bueno, hay un riesgo aumentado entre la familia, el 20% de afectados con anticuerpos sin clínica, mayor grado de concordancia entre gemelos homocigotos y tienen una predisposición de anticuerpos por codificación del complejo mayor de histocompatibilidad con un déficit hereditario de componentes del complemento.
como ustedes lo pueden ver, completamente altera al sistema. Bueno, es una cuestión del sistema inmune. Factores no genéticos, reacciones similares por uso de algún fármaco como hidralazina, procainamida y penicilina, la luz ultravioleta, su exposición continua y algunas hormonas sexuales, como ya lo habíamos mencionado. Factores inmunológicos, alteraciones de células tanto B como T, reacciones de hipersensibilidad tipo 2 en daños viscerales y alteraciones celulares. Su epidemiología es una pues de las más frecuentes. Su incidencia es de 2.4 a 4 personas por cada 100.000 habitantes por año. Su prevalencia es de 25.4 a 42 casos por cada 100.000. Si se dan cuenta, sí es elevado. Ustedes pueden darse cuenta que sí suele ser elevado, ¿no? Comparado obviamente con otras enfermedades. De 3 a 6 veces más frecuente en raza negra. De 2 a 5 veces más en orientales. De 15 a 40 años se dice que es una enfermedad femenina de la edad reproductiva. ¿Ok? Sexo femenino en un 90%, o sea que cada 10 enfermos de lupus, 9 son mujeres. Esto es alta predisposición por el sexo femenino, ¿no? Tenemos aquí en este mapa digamos que las cantidades de, pues como un estudio epidemiológico en donde se presentan un poco más y como ustedes pueden ver es pues Estados Unidos y Europa. Síntomas, bueno, van a ser variados, pero les digo, es un sistema, es una enfermedad multisistémica. Quiere decir que pues van a afectar muchísimas cosas. Dentro de ellas pues tenemos que hay alteraciones hematológicas en el 100% de los pacientes. Presentan artritis, 90% de los pacientes. Lesiones en la piel, 85% de los pacientes. Presentan fiebre, 83% de los pacientes. Fatiga, pérdida de peso. Hay problemas renales. Hay una nefropatía que se llama nefropatía lúpica. Pues obviamente es un daño renal secundario a tener lupus. Sistema nervioso central, pleuresia, mialgias, pericarditis, hay problemas gastrointestinales, fenómeno de Raynaud, puede haber problemas oculares y neuropatías periféricas. Bien, síntomas constitucionales, anorexia, pérdida de peso y fiebre. Síntomas musculoesqueléticas, podemos tener artromialgia, artritis no erosiva, artropatía crónica, tenosinovitis, rotura tendinosa, osteonecrosis, miositis, fibromialgia y nódulos subcutáneos. Estos nódulos subcutáneos son muy frecuentes en pacientes con LES. Okay. Bueno, en la imagen, si ustedes se dan cuenta, pues obviamente hay una deformación en la primera falange del dedo medio. Okay. Además de que se pudieran observar más o menos unos pequeños, pues como abscesos, no, nódulos subcutáneos, pero bueno, esos tendríamos que saber exactamente de la foto, ¿no? Bueno, aquí sí es clara la artritis, la deformación en las articulaciones de las manos, bien, y los famosos dedos de cisne. Ese es como se les dice cuando, bueno, así se le conoce cuando las personas con artritis, pues obviamente se les lesiona la primera falange, bueno, la articulación, perdón, de la primera y segunda falange. Bueno, lo que conocemos como falange y falangina. No, perdón, falangina y falangeta. Y bueno, se dan cuenta así sus deditos aparentemente forman como lo que conocemos el cuello de cisne. Manifestaciones mucocutáneas específicas, panicolitis lúpica y lupus discoide. Esas son como bolitas, digámoslo así, de tejido adiposo. Ok, que se ven pues obviamente debajo de la piel. Lupus cutáneo subagudo y lupus cutáneo agudo con rash malar. El rash malar es muy característico, son lo que conocemos como alas de mariposa y es muy característico en estos pacientes. Este es el rash malar. Ok, esas son las famosas alas de mariposa.
Ok, entonces bien, podemos tener lesiones cutáneas. Estos son como puntitos, si se dan cuenta, hay como ciertos puntitos que hay lesiones nodulosas y hay un aumento incluso del tejido, ¿no? Un rash malar otra vez. Bueno, en otra proyección, pero si se dan cuenta cómo se caracteriza esta como mancha pues roja en todo lo que es el mentón, digamos, la mejilla, el pómulo, eso quise decir, ¿ok? Incluso hay una regioncita en la frente que también se puede como que pintar o tener ese rash malar. ¿Ok? Tenemos el lupus cutáneo subagudo, que son estas lesiones también eritematosas. ¿Ok? Y bueno, dentro de las manifestaciones cutáneas inespecíficas, es más porque indican que hay una actividad sistémica, o sea que digamos que el cuerpo está cediendo, fotosensibilidad, alopecia difusa y cicatrizal, úlceras mucosas y algunas otras como Raynaud, lívido reticularis, vasculitis cutánea y onicolisis. Esto es tener fotosensibilidad. Inmediatamente a la exposición solar puedes tener placas eritematosas. Ok, aquí vemos en las lesiones en oral, bueno, en mucosa oral, incluso con deshidratación de los tejidos, bueno, de la mucosa. Ok, la alopecia, que pudiera incluso ser hasta cicatrizal. Alopecia, pues que se caiga el cabello. El signo de Raynaud, que ya lo conocemos, es una vasoconstricción sostenida en los capilares de los dedos, los cuales no permiten pues la circulación adecuada y por eso esa pigmentación cianótica. Vasculitis, bueno, es el daño a nivel vasos sanguíneos, sobre todo capilares, también lo cual pues permite obviamente que no exista una adecuada circulación. Tenemos manifestaciones pleuropulmonares como pleuritis, afección del parénquima, neumonitis lúpica. Si se dan cuenta, como les decía yo, va a afectar a todos los órganos, precisamente la capa serosa, ¿ok? Entonces se van a dar cuenta que prácticamente todos los órganos pueden tener una inflamación en su capa serosa, a lo cual se le va a poner, digámoslo así, el apellido lúpico. Porque pues significa que viene desde su propia enfermedad llamada LES, ¿no? Lupus. Puede haber hemorragias alveolares, neumonitis intersticial crónica. Los vasos, bueno, pues hay hipertensión arterial pulmonar y afección del diafragma. Aquí podemos ver en esta imagen, en su parte inferior de los pulmones, bueno, en los lóbulos inferiores, derrame, ¿ok? Que es pues líquido, presencia de líquido en las pleuras. Bueno, aquí de plano no tenemos un pulmón derecho, porque pues obviamente sufrió su buena telectasia a partir de que había demasiado líquido acumulado en esa pleura. Ok, neumonitis, un proceso de inflamación a nivel parénquima pulmonar. Y bueno, tenemos de manifestaciones cardiovasculares. Carditis lúpica primaria, como pericarditis, miocarditis, infartos al miocardio, valvulopatías, afecciones cardiovasculares, como cardiopatía isquémica. Manifestaciones renales, nefritis, desórdenes renales, proteinuria mayor de 0.5 gramos y cilindros celulares. La clasificación de la nefritis lúpica o nefropatía lúpica es en tipo 1 el riñón está normal, tipo 2 hay una nefritis mesangial, tipo 3 glomerulonefritis proliferativa, tipo 4 glomerulonefritis proliferativa difusa y tipo 5 glomerulonefritis membranosa. Ok, aquí vemos la lesión que ocasiona, digamos que trombos a nivel del riñón o de los vasos renales, lo cual obviamente termina dañando ese riñón con el tiempo, ¿ok? Esas regiones que están marcando precisamente es porque hubo necrosis, ¿ok? Interlobular de las arterias del riñón. Bueno, que aquí tenemos más imágenes, si se dan cuenta como puntos moraditos, eso es porque está, o negros, eso es porque está sufriendo en realidad pues una necrosis del tejido. Síntomas, trastornos neurológicos, convulsiones, psicosis,
Y esto obviamente hablando del sistema nervioso central. Puede haber dolor de cabeza, ¿ok? Puede haber alteraciones como tal de la percepción. Trastornos hematológicos, anemia de las enfermedades crónicas, anemia hemolítica, leucopenia, o sea, los leucocitos abajo de 4000, o linfopenia, los linfocitos abajo de 1500, trombocitopenia o plaquetas debajo de 100.000. ¿Ok? Bueno, estos son los estudios de anemia. Trastornos inmunológicos, anti-ADN doble cadena, esos son los que les mencionaba yo hace ratito, anti-SM o anti-SMIT, y puede haber hallazgos positivos para anticuerpos fosfolípidos, sobre todo en inmunoglobulina G e inmunoglobulina M, ¿ok? Y anticardiolipinas, anticoagulantes lúpicos. Falso positivo para sífilis durante 6 meses. Así se ven los anticuerpos antinucleares. Y tenemos síntomas del aparato digestivo. Esto es secundario al tratamiento con AINES. Hay disminución del peristaltismo, hay vasculitis en intestino, peritonitis y entre otras que tenemos como adenopatías, esplenomegalia, queratoconjuntivitis y retinopatía. Adenopatías, se dan cuenta, hay una inflamación, hay un aumento del tamaño del ganglio, en este caso pues cervical. Esplenomegalia, pues no hay más que decir, es el aumento del tamaño del vaso. Esto porque por ahí recuerden que pasan todas las células, toda la sangre, y vaso se encarga principalmente de eliminar aquellas células que no funcionen o que ya haya pasado su tiempo. Entonces, pues hay un aumento porque hay muchas células que están siendo atacadas por el cuerpo mismo. Puede haber ascitis, líquido obviamente en cavidad peritoneal, queratoconjuntivitis seca. Y bueno, diagnóstico, no existe como tal un análisis que te diga así es esto, pero recuerden que nos podemos apoyar de los anticuerpos, obviamente de la clínica también, ¿no? Criterios diagnósticos para LES, eritema malar, lesiones discoidales, fotosensibilidad, lesiones o aftas en la boca, artritis no erosiva, pleuritis, albúmina en la orina, convulsiones o psicosis, anemia hemolítica, leucopenia, trombocitopenia, anti-ADN o reacción de Wasserman positivos y ANA positivos. Ok, y bueno, aquí tenemos como tal cómo se presenta cada una de las lesiones. Ok, tenemos eritema malar, eritema discoide, fotosensibilidad, bueno, las que ya les mencioné, las aftas o úlceras, artritis, erositis, afección renal, afección neurológica, afección hematológica y anticuerpos antinucleares. Por último, en el tratamiento, pues tratar de llevar una vida sin estrés porque eso lo afecta más, evitar exponerse al sol, seguir una dieta, medicamentos no tóxicos como aspirina y AINES. Los corticoides o inmunosupresores suelen ser dañinos a largo tiempo, antipalúdicos, plasmaféresis y diálisis en caso obviamente de alguna lesión muy importante a nivel renal que no pueda funcionar riñoncito.